supone que se está grabando, vamos a ver si eso funciona. ¿Seguimos? Sí. Seguimos con esto entonces. Bueno, después vamos a reacomodar las piezas. Ahora las dejamos así. Estimamos que es bastante parecido al original, ya que me hicieron poner la imagen para calcar, pero ya que lo tenemos, lo que nos sirve para calcar es el objeto que nos va a requerir más dedicación, que es el cuerpo de la jirafa, porque en realidad lo que hicimos hasta ahora fue bastante simple, y lo que van a hacer ustedes en sus casas, y que en la próxima clase voy a agarrar alguna escena de alguno de ustedes, es el cuello, que como verán tendrán que hacer otra vez un montón de, o un chamfer seal, acomodarle el filete como corresponda, ponerle el turbo smooth y copiar uno atrás del otro o instanciarlos porque son muy simples. Así que lo que vamos a hacer ahora es el cuerpo, y para eso, ¿qué les parece a ustedes que me conviene usar como objeto base? ¿Qué primitivo usar? Una caja o rectángulo, una caja, un box. Estoy de acuerdo. Vamos con un box. Hay capsulitas tipo Buscamina. Hay capsulitas, se llama cápsula o algo por el estilo. En Extended Primitives está el cápsula. Y es eso, es la cápsula tipo comprimido. De todos modos, aunque puede ser tentador usarla, vamos a usar un cubo, un box. Y les explico por qué. Creo yo que les había dicho en la clase anterior, y si no, se los repito o se los digo por primera vez, como siempre o casi siempre vamos a usar esto del turbo smooth o mesh smooth, todo lo que vamos a construir va a tender a ser redondeado. Lo que se empieza a volver más difícil es hacer las cosas que no queremos que sean redondeadas, o sea, las partes duras, como es la base de la jirafa. Por lo tanto, conviene más hacer algo que es más duro, que va a ser fácil de redondear, donde tenemos un piso duro y vamos a redondear el resto, que partir de un objeto que ya está redondeado y que le vamos a tener que endurecer alguna parte, aparte de reajustar el resto del objeto. Porque es más fácil redondear que endurecer, y porque además un objeto básico como una caja o un box tiene muy pocos polígonos. De hecho, de movida me está poniendo un polígono por lado. En cambio, si ya hacemos algo que tiene curva, ya tiene unos cuantos polígonos, y lo que nos conviene siempre a nosotros es partir de la menor cantidad de polígonos posible. Entonces esto lo vamos a acomodar. Voy a dejar acá sobre la grilla, después lo acomodaremos exactamente que coincida con el resto del objeto. Vamos a mirarlo acá. Entonces no lo dejo sobre la grilla y lo acomodo con el objeto. Y vamos a hacer coincidir el tamaño de la base y de la altura. La base, el largo es este, no es este, el largo es el que me dice acá que es ancho. La base es más o menos así, y la altura es más o menos así. ¿Sí? Lo que yo debería haber hecho, que no tengo muchas ganas de buscar la imagen y ponerla en otro viewport, si quiero calcar la otra vista, aparte las fotos no están perfectas, es poner en una vista, por ejemplo esta, en realidad esta que es un front, bueno, ponerla en un left, la vista de front, al revés, bueno, la tengo invertida, y ver la jirafa de frente y calcarle el ancho del cuerpo. Pero vamos a hacerlo a ojo. A miro en un perspective y veo que el ancho, además de que esto tendría que ir más por ahí, si lo quiero calcular, si lo quiero centrar más o menos con las patas, el ancho, tengo que buscar esto. Aquí 3D, jirafita, y vamos a abrir alguna de las imágenes. Para ver cuál es el ancho aproximado, que yo creo que es menos que esto, así que de movida, acá lo tenemos. Parece que proporcionalmente es menos. Entonces el ancho, que en realidad del objeto es el largo, más o menos por ahí.
Este es nuestro objeto base y con un polígono por lado seguramente no vamos a poder hacer nada. Así que tal vez me quede corto, pero vamos a ponerle 2 polígonos por lado. ¿Sí? Acá lo vemos. Tenemos 2 polígonos por lado. Hasta acá llegamos con el box, que ya le podemos poner el nombre que corresponde. Jirafa cuerpo. Lo primero que le voy a hacer a esto es ocuparme de la base, que la base de esta jirafa se mantenga lo más rígida posible, que no se vaya a redondear cuando le ponga un turbo smooth. Por lo tanto, en realidad lo primero que voy a hacer es ponerle un turbo smooth, porque sí o sí esto va a trabajar con un turbo smooth. Entonces veo que la base se curvó de una manera que yo no quiero que se curve. Por lo tanto, entre el box y el turbo smooth tengo que poner algo que me permita agregarle una hilera de edges cerca del piso de ese cubo. Por lo tanto, ¿qué modificador le tengo que poner aquí? Un editor. Y ahora vamos a apagar el turbo smooth para que no me moleste mucho. Selecciono con edges, selecciono uno cualquiera de los verticales de la hilera de abajo. ¿Y esto ya lo vimos? ¿Me lo van a decir ustedes o lo voy a decir yo? Nosotros vimos loop, ¿no? De edges. Sí, lo vimos porque lo vimos hace un rato con el cilindro. ¿Y el ring de edges lo vimos? Bueno, el loop, si yo le diera loop a ese edge, me va a seleccionar todos los edges que pegan la vuelta, ¿sí? Que van a loopear con ese que seleccioné. Si le doy ring, lo que va a hacer es seleccionar todos los paralelos. En vez de todos los que siguen en la misma línea, me va a seleccionar todos los paralelos, que es lo que yo quiero en este momento. Vamos a otra vista, así ven lo que dice. ¿Ven? Tengo todos los paralelos, da toda la vuelta, y tengo todos los edges paralelos. Cuando yo doy ring, va a seleccionar todos los paralelos a un... Ojo, paralelo no significa que si este está así y el otro en vez de estar perfectamente paralelo está un poco en diagonal, entonces no lo selecciona. Lo va a seleccionar igual, ¿sí? No importa que esté perfectamente paralelos. Lo que sí importa es que sigan siendo una hilera, una línea de edges que tengan la misma propiedad. ¿Qué significa eso? Si yo en algún punto, por ejemplo este edge, si en vez de morir donde estoy marcando, muere en este mismo vértice y acá de repente tengo un polígono de 3 lados en vez de 4, el ring va a llegar hasta acá, va a encontrar que cambió la propiedad del edge que le sigue y no va a seguir seleccionando. ¿Sí? A ver, acá tengo un ejemplo para mostrar eso. Me voy al Edit Poly y selecciono un edge, le doy ring y da toda la vuelta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora selecciono el edge de la otra línea, de los horizontales, le doy ring y no da toda la vuelta, porque cuando llega a un lugar donde no hay un edge paralelo, sino que hay un vértice directamente, hasta ahí llega. Si yo miro del otro lado, no pegó la vuelta. De este lado no seleccionó. Y de este lado llega hasta el último que tiene la misma propiedad. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Volvemos al objeto en cuestión. Edit Poly, Edges. Tengo entonces todos estos edges seleccionados. ¿Para qué los seleccioné? Para mostrarles una herramienta nueva. Bajo un poco en el subobjeto Edges. Tengo un botón que dice Connect. En vez de tocar el botón, cliqueo al lado, que si lo dejo un ratito, tal vez si quiere me pone Settings, pero que siempre que ven este tipo de botoncitos significa que se puede sacar un desplegable, una ventanita con seteos.
Y el connect lo que hace es eso, conecta todos esos edges con uno que hace lo que sería una especie de loop, ¿sí? Bueno, acá hace loop porque pega la vuelta. Le puedo decir que quiero más o menos segmentos, y lo que le puedo decir también es que lo quiero más arriba o más abajo según el valor que le dé al slide. Si está en 0 va justo por el medio, y el pinch funciona solamente con más de un segmento, que lo que hace el pinch sería algo así como un slide sofisticado, ¿sí? O sea, o los aleja o los acerca entre sí a los segmentos que está conectando o que está generando en realidad. Entonces lo que yo quiero es un solo segmento muy cerca del piso, vamos a ponerlo en 95, ¿sí? Y le doy OK. Si le doy Apply es para seguir seleccionando edges y seguir conectando. No me interesa hacer más que esto. Le doy OK, lo miro con el Turbo Smooth, y ahora en la base tengo algo, vamos a darle más rosca al Turbo Smooth, tengo algo mucho más parecido al objeto original. ¿Ven? Una línea recta y un poquitito redondeado en las puntas, ¿sí? Siempre tienen que tratar de hacer esto de la manera más simple. ¿Qué hice? Le agregué una hilera de edges, se acabó. Y la acomodé. Está bien, yo lo hice a ciegas porque sé que si la pongo muy cerquita va a funcionar bien. Lo podemos hacer visualizándolo, no necesariamente a ciegas. Así que le voy a dar undo. Vamos a ver. Esto, ajustar. Acá está la hilera de edges, ¿sí? Que está por el medio. Y lo que hago es prenderle, que quiero ver el resultado final y que me muestre este famoso showcase, que me muestre lo que tenemos seleccionado ahora. Y muevo el edge y veo el resultado final al mismo tiempo. ¿Está? Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. De hecho, el connect lo podría haber hecho visualizando el resultado final. Es como habíamos hecho... Como hicimos antes, esto lo usamos antes. Bueno, listo, acá tenemos, no sé si me zarpé, a ver. No, está bien. Acá tenemos el perfil, y ya que recuerdan cómo hicimos antes, no creo que para que lo hemos usado, hasta ahora de modificadores que usamos el Edit Poly y uno más, que creo no, estoy seguro, es el más cómodo para deformar lo que nos queda de este objeto. Entonces, ponemos un FFD y de movida, bueno, sí, yo voy a poner un 3x3. No va a alcanzar el 3x3, me parece. No sé si no va a alcanzar. Sí va a alcanzar el 3x3. Lo mismo que antes, cuanto menos le pongamos, menos nos complicamos. O sea, si yo sé que necesito tantos puntos de control, los pongo. Ahora, si no sé si me puede llegar a sobrar, prefiero que me falte. Porque yo puedo poner un FFD 2x2, lo acomodo y veo que me faltó un poco porque tendría que haber acomodado en el medio, le pongo otro FFD y hago ese control del medio que me quedé corto. ¿Sí? Tengo 2 FFD. Si pongo 5 FFD es incómodo porque ya no sé para qué sirve cada uno. Pero si en vez de poner uno, pongo 2 para controlar tranquilo una parte y por otro lado tranquilo otra, sí es conveniente. Entonces, entre la duda de poner 3 o 4, yo prefiero poner 3 y no que me sobre, que me va a complicar. Igual creo que con 3 ya estamos. A eso dice FFD 3x3x3. ¿Se puede decir, por ejemplo, medio cuerpo jirafa? O sea, ponerle el nombre ese. Como cuando tenés una cámara en Photoshop y le pones... Cambiarle este nombre. Clic derecho, rename. ¿Esa es la pregunta? Creí que resumiste. Lo mismo el Edit Poly. De hecho, a veces uno tiene unos cuantos Edit Poly. Porque el FFD, cuando uno lo deformó y después lo cliquea y se fija lo que deformó, en general, como se ve el fantasma este de los controles de puntos, uno dice, sí, bueno, ya sé para qué lo usé, hace tal cosa.
Pero el edit poly, si borramos polígonos, movimos vértices, cuántos vértices movimos, es medio difícil saber para qué lo usamos. Más cuando ponemos varios, ¿sí? Aparte se pueden hacer muchas cosas con el edit poly. Entonces en el edit poly en general es bastante práctico, clic derecho y ponerle borré polígonos. En otro le hice un cuerno, no sé, como para tener identificado para qué sirve cada uno, ¿sí? FFD, lo cliqueamos hasta que se ponga amarillo para saber que estamos trabajando con el FFD. Con el FFD que incluye el Program Box, le podías agregar una cantidad de... Sí, sí. ¿Podés sacarle con Shutterpath? No, el problema del el que dice box, y creo que el que dice seal también, que le podemos, el seal tiene forma de cilindro, ¿sí? Que le podemos poner más o menos controles de control points. Nosotros le ponemos la cantidad, empezamos a trabajar, y si ahí nos dimos cuenta, o que nos sobra o que nos falta, si se lo cambiamos perdemos todo lo que hicimos. Nos hace un reset de todo lo que hicimos. Entonces, uno usa ese y pone la cantidad que quiere cuando está seguro que es eso, ¿sí? Porque si después pifió y tiene que agregar, no sirve. O sea, cuando agrega pierde todo lo que hizo. Bueno, selecciono los del medio. Tengo un lorito por acá. Escalo para que me quede parecido. Acá obviamente podemos escalar, mover sin problema. Debería bajarlo para que la curva sea más parecida a la del objeto original. Y bueno, acá lo interesante es que estamos trabajando realmente calcando. Selecciono el punto de control de arriba, lo acomodo. En realidad no es el de arriba, sino los de arriba, porque lo estoy viendo en una vista frontal, con lo cual cuando yo selecciono, fíjense que nunca selecciono cliqueando, sino que siempre selecciono dragueando, porque estoy seleccionando el control point que veo adelante y los otros dos que están atrás, ¿sí? No estoy seleccionando de a uno, sino siempre de a tres puntos de control. Estos tres, de hecho, en algún lado debe estar indicado. No, mentira, no está indicado. Lo acomodo acá también. Acomodo un poquito más por acá. Y el perfil es un golazo. Vamos a ver de otra vista. Y si comparamos el frente con el frente que tenemos acá, esto es mucho más parecido a una pelota aplastada acá abajo que lo que tenemos nosotros. Entonces hay que trabajar un poco más esto. En el frente, y ahora sí vamos a descartar algunos, como sabemos, el perfil nos está diciendo que la altura está bien. Lo que yo voy a hacer es seleccionar los control points del lado de afuera, los tres del lado de afuera, y bajarlos para redondear más el objeto. Lo que veo que al bajarlos, si vuelvo a mirar en el left, me bajó todo. Entonces, compenso, selecciono los del medio y los subo para llegar nuevamente a la altura que corresponde y empiezo a ver que esto se me empieza a hacer más parecido a la forma de pelota que tiene el otro frente. ¿Sí? Si miramos abajo, lo mismo pasa. Arriba lo que conseguí está bien, pero sigo teniendo el mismo problema en la parte de abajo sería, o en el frente propiamente dicho. ¿Ven? Que acá esto es muy recto. Entonces tenemos que hacer algo parecido, que acá no sé si me da, acá no me da el cuero. A ver, si yo selecciono los de abajo, todos los de abajo, y los escalo hacia adentro, esto ya me queda de una manera que no es, me está haciendo como una especie de diagonal, una cosa medio extraña. Vamos a ver si me alcanza con estos control points, o si tengo que poner otro FFD. A ver la parte de atrás.
lo que voy a hacer es, después me voy a ocupar de eso, que para mí acá no sé si lo vamos a poder resolver. Lo que voy a hacer acá es marcar que esto quede más redondeado o más en punta, metiendo esos dos hacia adentro y el de la punta hacia afuera. Y acá también me parece que no me va a alcanzar. A ver, si yo meto esto más acá y esto más afuera, ahí está mejor. ¿Sí? ¿Lo ven acá arriba? Vamos a comparar con el objeto, la punta de atrás comparado con la punta de atrás nuestra. Tiene que ser más finito. La punta de atrás nuestra está muy gorda medio muy para atrás, ¿no? y esta es mucho más finita. ¿Cómo? Si tirás el modificador del medio bien para atrás para que quede más Los puntos de control para atrás, decís. Los de la punta de atrás, claro, no le darías seguridad. En realidad, estos de acá, lo que tengo que hacer es escalarlos hacia el centro. Así, para afinarle la cola. ¿Eso es lo que me estabas diciendo? No, yo pensé que era de otra manera. Claro, así quedó bien. Ay, se me quiso colgar. Y además, lo que tengo que hacer, si lo miro desde top, es redondear un poco más, que no me quede tan recto. Acá esto está bien. Y debería también redondear un poco más adelante. Acá se ve bien, pero acá si yo quiero redondear esto más, ahí. Lo único que me está quedando pendiente, me parece a mí, es en el frente, que yo tengo una línea recta y después esta curva así. Y los perfiles se meten para adentro. Los puntos de control, ¿me decís? Sí. El problema que yo tengo acá es el siguiente. Yo lo voy a probar, pero vamos a poner otra vez el que se veía de frente, que no sé dónde está. A mí me da la sensación de que esto tiene una curva que yo con estos puntos de control no lo voy a poder conseguir, porque yo puedo empezar a meter para adentro esto acá, pero yo necesitaría que esto esté por el medio para poder hacer que esto me quede a curvo así y esto se empieza a meter a partir de acá. Si le creas otra línea. No, en realidad lo más fácil es poner otro FFD arriba, también 3x3, y trabajar con ese nuevo, ¿sí? No seguir peleándome con este a ver si puedo acomodar esto, que ya bastante me sirvió porque me quedó casi todo perfecto. Esto es lo que yo les decía, siempre buscar lo más simple. La verdad que esto, como yo lo acomodé hasta ahora, anduvo bárbaro. Lo único que me parece que no cierra es cómo queda esto acá en el frente. Entonces yo creo que como tengo este FFD, no puedo hacer más. O sea, si corrijo eso, arruino otra cosa, me parece. Entonces lo que hago es pongo otro FFD 3x3. Y si yo selecciono acá todos los de abajo y los escalo hacia adentro, creo, porque no me está funcionando, que voy a conseguir lo que quería. ¿No ves que tiene el abajo desde la base para que quede más metido? ¿Cómo? O sea, darlo vueltas así como está dando vueltas al cielo y
peritoneal algo de ahí abajo como para que entre más redondadito. De acá de abajo, decir de esto. Lo que pasa es que lo único que sabemos que no es redondeado es la base. Ahí es donde nunca voy a moverle un punto de control. ¿Sí? Pero acá ya lo tengo. Lo que hice fue cambiarle un poco el tamaño original, que debería volver a acomodarlo. Me quedó un poquito más bajo, así que lo voy a levantar un poquito. Y me quedó acá también un poco achatado. Lo acomodo. ¿Sí? Y lo que tendría que ver es que seguramente me quedó demasiado fino todo. Entonces selecciono todos los puntos de control y lo escalo un poco. Realmente no sé, pero Options, View, Horizontal. El año pasado estaba más bajo. ¿El año pasado qué? Estaba bajísimo, buenísimo. ¿Qué es lo que lo hice? Entonces, No, lo habré hecho con Edit Poly. Hay muchas maneras de hacerlo. A ver, vamos a ponerle más a esto. Yo lo veo bastante bien. No sé si está perfecto, seguramente no. Acá tendría que estar un poquito más alto y ahí un poquito más metido para adentro, pero está bastante bien. Esto va más hacia adentro y esto va un poco más arriba. Ahí va. ¿Está? En definitiva, acá el tema es entender cómo funcionan las herramientas y después es usar su ojo para hacerlo lo más parecido o a lo que están copiando o a lo que están imaginando cuando están construyendo algo, ¿sí? Bueno, el cuerpo, entonces, le ponemos un amarillito para identificarlo. Y ahora esto que nos quedó, porque lo estábamos tratando de calcar, acomodado en cualquier lado, lo vamos a acomodar de una manera un poquito más lógica, que es, tomamos todas las patas y las apoyamos sobre la base y tomamos el cuerpo. ¿Se acuerdan que antes lo había alineado? Lo puedo alinear el cuerpo con una de las patas y le digo que en Z me quede el mínimo del cuerpo con el máximo de la pata. Ok. Y después lo acomodo. ¿Sí? Las patas evidentemente van más cerca o el cuerpo evidentemente es más ancho o un poco de las dos cosas. Las patas de atrás van a ir más cerca entre sí, de hecho ahí en la foto se veía que estaban prácticamente pegadas. Después verán ustedes, me imagino que ustedes van a cuidar las proporciones mejor que yo. No creo. Bueno. Y acá tenemos base, patas y cuerpo. El cuello lo van a hacer ustedes, no pienso hacer nada del cuello. Y para no hacer la cabeza, que creo que es el objeto más difícil, ¿no? Sí, es el objeto más difícil. La varicela, ¿por qué se hace? La varicela se la vamos a hacer cuando veamos materiales. Por ahora estamos solamente con objetos. Las antenas no tienen ningún misterio, como verán.
En todo caso, lo que puede llegar a tener algún misterio son las orejas. ¿Sí? Así que vamos a hacer las orejas. ¿Que las harían ustedes basándose en qué? ¿Partiendo de qué objeto? Un cuadrado, dijeron acá. Un plano, dijeron allá. Y yo compro el plano. ¿Por qué prefiero un plano antes que un cuadrado? Porque el plano es más simple que un cuadrado, porque es plano, no tiene 3 dimensiones. Entonces, hago el plano, que seguramente va a terminar siendo mucho más chico que esto, ¿no? Después lo achicaré. Vamos a hacer un poco más chico. Esto debe ser algo así como 15 por 30. Algo así. Le pongo la cantidad de polígonos que quiero que tenga. Uno más. 3 por 3. Sí, ¿no? A esto le pongo jirafa, oreja 01. Y hasta acá llegué con el plano, ya tengo que hacer otra cosa, que será que, ¿qué hago con este plano? ¿Qué le pongo? Bueno, se enamoraron del FFD. Vamos a probar. Sabemos que esto va a llevar un turbo smooth, ¿no? Seguramente. Así que le pongo un turbo smooth. Y acá nos encontramos con... ¿Qué hace? ¿Qué le hizo el turbo smooth al plano? En realidad, si le saco el isolate display, este era el plano original, este es el plano con el turbo smooth. ¿Qué le hizo? Agregó polígonos, pero no lo redondeó, no le hizo nada. ¿A alguno se le ocurre, aunque sea arriesgar, por qué no lo deformó para nada? Todos dicen, ¿por qué no? Porque ¿por qué es 2D? Bueno, porque no tiene volumen, porque es 2D más o menos lo mismo. Tiene 2 medidas, no tiene profundidad. Es lo mismo, 2D no tiene volumen, la profundidad es lo mismo. Tiene 2 ejes. ¿Por todos los vértices son rectangulares? ¿Cómo? ¿Por todos los vértices son rectangulares? No, los vértices no tienen forma, los polígonos sería. Estamos cerca, pero en realidad... No tiene un edge con otro ángulo distinto para... Ah, esa me gustó. Que no tiene que ver con la profundidad. Ahí me gustó más. No hay cambio de ángulos entre los edges, ¿sí? Ni los polígonos. Todos los polígonos apuntan al mismo lado y tenemos edges paralelos y perpendiculares. Y se acabó. No tiene nada que suavizar. Si yo a este plano le pongo un edit poly, showcase, y agarro un vértice y tironeo, sigue siendo 2D, sigue sin tener profundidad, sigue todo lo que dijeron al principio, pero tiene curva por el turbo smooth, ¿sí? Porque ahora sí hay cambio de ángulos entre los edges. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, podemos no ponerle un edit poly, poner un FFD como dijeron ustedes. Vamos con el supuestamente más simple y probamos. Si tironeamos de estos, escalamos acá. Esto se va a parecer a lo vieja bastante. ¿No? Más o menos parecido. Después, no sé, la punta es un poco más chico. Pero así todo pasa algo, que si yo lo miro esto en detalle, a diferencia de lo que pasa cuando sí tiene volumen, como decían ustedes, claramente suavizan estos cambios de ángulos, pero me hace unas esquinas duras en las puntas que no se parecen a la oreja. Y eso tiene que ver con que no tiene volumen. Ahí sí tiene que ver con que no tiene volumen.
Entonces, para que eso no pase, ni pase eso, ni pase que de un lado es visible y del otro es invisible, porque la oreja en realidad es muy finita, pero tiene un pequeño grosor, además de que es visible de los dos lados. Lo que le vamos a poner vamos a poner un modificador nuevo, porque hasta ahora estamos laburando con dos. Es un modificador que hace que un objeto, que es un plano, ¿sí?, o sea que tiene polígonos que apuntan hacia un solo lado, se convierta en un objeto que tiene volumen. O sea que vamos a pasar de un plano a un cubo, sería. Con este modificador, que para los que ya cursaron, por ejemplo, Paula García, que ya lo cursó 200 veces, ¿cómo se llama el modificador? No me acuerdo. Shell se llama. Como la estación de servicio, Shell. Fíjense que ahora que sí tiene volumen, a ver, le apago el FFD, así vemos qué hizo el Shell. Sin Shell, con Shell. ¿Sí? Lo otro se lo dejo, ¿no? Sí, lo otro, ¿qué es lo otro? El FFD. Sí. Entonces, Turbo Smooth, sin Shell, redondea hasta donde puede, pero como en parte lo que decían estaba bien, no tiene volumen, bla, necesitamos que lo redondee más. Cuando además de tener el cambio de ángulo de los edges, tiene el cambio de ángulo de los polígonos, porque tiene polígonos que apuntan para allá, y después tiene polígonos que apuntan para acá, y del otro lado tiene polígonos que apuntan para el lado opuesto, redondea todo. Y esto ya es más parecido a la oreja, si le damos un poco más de rosca, más allá de si la forma está perfecta, que quedarán ustedes que lo acomoden mejor, esa es la oreja, básicamente, que probablemente con el FFD, por ejemplo, si yo tironeo de los del medio y los cambio un poquito, además lo que consigo es marcar lo que sería por un lado el interior de la oreja y el exterior del otro para acomodarla como más convenga. ¿Sí? Y ahí tenemos una oreja. Desgraciadamente no todo se arregla con un FFD, aunque para la jirafa es la gloria, lo tiramos, toqueteamos un poquito y ya está. Pero como verán es una herramienta útil para deformar. Preguntas. Sí. ¿Cuál era la razón para que te permitía agarrar los polígonos de un lado, pero no todos la cara Los polígonos de un lado, pero los del otro lado no. Bueno, en realidad acá no lo puedo hacer porque tengo que estar adentro de un edit poly y esto no tiene edit poly. Vamos a buscar algunos de los objetos que sí tengan, como este. Adentro del edit poly, si yo quiero seleccionar, voy a dar un ejemplo un poco más interesante con este objeto. Fíjense, yo tengo un montón de objetos y quiero trabajar con uno solo. Y para centrar, no distraerme entre un montón de objetos, lo que voy a hacer es darle clic derecho al objeto y le digo Isolate Selection. Con lo cual, el resto de los objetos desapareció del viewport, de todos los viewports, y el objeto, no, el background es background, no es objeto. Y el objeto que tengo seleccionado me lo trae adelante. ¿Sí? Si lo tenía chiquitito a un costado, me lo trae adelante. Yo trabajo con este objeto y cuando le digo Exit Isolation, me vuelven a aparecer todos los demás. ¿Sí? Entonces, uso eso y muestro lo que me preguntaba él. ¿Qué? Igual eso no era, ¿eh? No, ya sé, pero para un poquito, che. No seas ansioso. Tengo este objeto. Voy a Edit Poly y quiero seleccionar por alguna razón algunos polígonos de este objeto. Con F4. Entonces yo digo, quiero seleccionar estos polígonos que están acá abajo. Dragueo y selecciono. Digo, este no lo quería, a ver, lo deselecciono. Ya está, seleccioné los polígonos que quería. Pero digo, a ver qué seleccioné y roto la vista. Y me encuentro que seleccioné todo esto que está acá atrás. ¿Es eso lo que preguntaste? Sí. ¿Cómo hago para seleccionar esos y no los que están acá atrás? Ustedes saben, porque lo recordé hace un minuto, que los polígonos tienen normales que apuntan solo hacia un lado. Entonces la opción que tengo es decirle Ignore Backfacing. O sea, ignorar las partes de atrás de las caras.
Si yo vuelvo, deselecciono todo, vuelvo a seleccionar como hice antes, tengo estos seleccionados, pero los de atrás no, porque las normales de las caras del otro lado apuntan hacia el otro lado, entonces no me las selecciono. De hecho, si no les quedó muy claro, saco el Ignore Backfacing, dragueo y selecciono todo el objeto, por lo tanto seleccioné todos los polígonos del objeto. Deselecciono, le prendo el Ignore Backfacing. Hago lo mismo, dragueo y selecciono, entre comillas, todo el objeto, pero cuando roto, no seleccioné todo el objeto, seleccioné solo los polígonos que tenían subnormales que apuntaban hacia donde yo estaba. Las que apuntaban para el otro lado, no las seleccioné. ¿Sí? ¿Por qué además les muestro esto? Porque ley de Murphy, prendo el Ignore Backfacing para seleccionar unos polígonos y no seleccionar otros, me funcionó bárbaro, me encantó, y un rato después quiero seleccionar un montón de polígonos, y cuando los muevo o hago algo en ese montón de polígonos digo, ¿qué pasó acá? Pasó que me había quedado el Ignore Backfacing y agarré la mitad de los polígonos que quería agarrar. ¿Se entiende? Les va a pasar siempre y cuando hagan algo, ¿no? Si no hacen nada, no va a pasar nada. Una pregunta. Sí. ¿Cómo usa el shell? El shell, sí. ¿Puedo hacer un extruir? Sí, pero es mucho más complicado y yo todavía no enseñé extrude. Pero se puede hacer extrude, pero es mucho más complicado, es mucho más fácil, mucho más simple poner un shell. De hecho no les mostré los parámetros del shell. No tiene mucho misterio. Tiene un inner y outer amount. El amount es el valor que va a hacer que los nuevos polígonos se despeguen de los anteriores. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, esperen, vamos a apagar el FFD porque si no se entiende lo que hago. El amount, el shell apagado, ahí tenemos el polígono original, que está acá. El shell prendido hace este valor de amount, que le puedo dar mucho más, de outer, y de inner lo hace para el otro lado. Y le puedo decir que quiero X cantidad de segmentos en lo que estoy haciendo de shell. ¿Sí? Además tiene bevel y otras cuestiones que no me interesa mucho enseñarles, que si las quieren investigar, investiguenlas, pero la verdad que es más complicado tocarlo de parámetros que después hacerlo a mano. Vamos a hacer a de todo este. Para lo que vos preguntabas, ¿se puede hacer un extrude en vez de un shell? Se puede hacer. El resultado final, si lo haces bien, es el mismo. Y si haces un extrude no está mal, está bien. Todo lo que dé que el resultado final esté bien, está bien el proceso que se usó. Ahora, lo que siempre hay que tratar es de usar el mejor proceso. El mejor proceso es el que da un buen resultado final y que a nosotros resultó fácil de hacer. Por eso yo les digo, usemos shell, que es muy fácil. De hecho, yo el shell lo aprendí acá, no sé, hace 3 o 4 años, que enseñaba una manera mucho más complicada de hacerlo, y estábamos con una versión nueva de Max, y hubo uno que me dijo, ¿y qué es el shell? Y yo dije, no sé, lo probamos y descubrimos que era esto. ¿Sí? La gracia es usar el proceso más simple para obtener el mejor resultado. Y vos me decías, el año pasado lo enseñaste distinto, tal vez hasta lo que hice el año pasado era más fácil, no me acuerdo, pero hay muchas maneras de llegar a lo mismo. Yo lo que trato es de encontrar la manera que creo que es la más fácil, que además muchas veces hay varias maneras fáciles, o que hay algo que es fácil para mí, pero para ella es más fácil hacerlo de otra manera. ¿Sí? Bueno, por último, ya que les mostré lo del Isolate Selection y eso, en esta pestaña, la anteúltima que tiene un monitorcito, coincide también con dar clic derecho y muchas de las opciones que hay acá. Tenemos maneras de ocultar y desocultar objetos de la escena. El Isolate Selection oculta los objetos de una manera temporaria, que cuando uno vuelve a apretar el botón vuelve a aparecer todo. Los Hide y Unhide, hide ocultar, unhide desocultar, lo que hacen es ocultar de manera permanente en la escena los objetos que nosotros decidamos ocultar. Permanente hasta que digamos lo quiero desocultar, ¿sí?
De otra manera, con el botón vuelven a aparecer los que oculté. Esto lo tenemos acá, o lo tenemos en estas opciones de acá, que es lo mismo, de Hide and Hide. Por ejemplo, lo que yo antes hice con el Isolate Selection, que fue a esto darle Isolate Selection, que es que me quede este solo y todo el resto desaparezca, parecido, casi lo mismo a simple vista, sería darle clic derecho y decirle Hide Unselected, o sea, ocultar lo que no tengo seleccionado, ¿sí? Para traer de nuevo todo, le doy clic derecho y le digo Unhide All y me trae todo. ¿Cuándo no es lo mismo? Supongamos que yo tengo este piso copiado 2 veces por alguna razón. Y como los tengo porque en algún momento los voy a usar, estos dos los tengo ocultos. Hide Selection. En algún momento los usaré, ahora no los quiero ver. Si yo quiero trabajar con este objeto solo y le digo Isolate Selection, trabajo con este, cuando le digo Exit Isolation, aparecen todos estos, pero el que está oculto sigue oculto, ¿sí? Es individual del Isolate Selection. Si yo a este le digo Hide Unselected, ahora cuando quiera traer los objetos, si le digo Hide All, me aparecen todos, los que acabo de ocultar y los que había ocultado al principio, que en este caso son 2 objetos y no es tan grave, pero piensen siempre que las escenas pueden estar llenas de objetos, y tenemos un montón de objetos que por si acaso están ocultos, y con esto de Unhide All no está bueno que aparezcan un montón de cosas que no las queremos ver y que las tenemos que ir a andar ocultando. Entonces, para no traer esos objetos, yo lo que debería hacer es, en vez de Unhide All, hacer un Unhide by Name, que cuando quiera la computadora va a aparecer la ventanita. Está un poco más lenta porque está haciendo la captura de video, que esperemos que esté funcionando. Ahí está, ahí. El tema es que para traerlos por nombre, o yo debería tener una selección de nombres, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Como para simplificarlo, o tener claramente cuáles son los objetos en este caso que no quiero traer. Que yo creo que tengo claramente porque esto tiene nombre, así que los que no quiero traer son estos dos, ¿sí? Jirafa base 1 y base 2. Por lo tanto voy a traer todos los otros y dejé ocultos los demás. Son distintas maneras de ocultar y desocultar. Y por último, y terminamos con eso por hoy, además de ocultar y desocultar, lo que podemos hacer es frizar, o sea, congelar los objetos. Quedan visibles, pero no los podemos mover, no los podemos manipular. Bloquearlos, acá se llama freeze, por eso uno se acostumbra a decir frizar, pero sería eso, bloquearlos. Entonces, freeze, o clic derecho, freeze, lo mismo, freeze selection. Por defecto lo pone gris el objeto para que nos demos cuenta de movidas, que no podemos hacer nada, y si yo no quiero seleccionar, mover o algo, no puedo hacer nada. ¿Para qué me sirve eso? Porque muchas veces yo tengo que trabajar con objetos que pueden estar o apoyados o alrededor o más chiquitos, un montón. Necesito verlo porque me sirve de referencia, pero estoy podrido de seleccionarlo accidentalmente y mucho peor si encima lo muevo o lo roto accidentalmente. Entonces lo frizo. Y para desfrizarlo, también toca clic derecho, Unfreeze All, o acá no me da más opciones, pero acá sí tengo Unfreeze by Name o Unfreeze by Hit, que muchas veces es más cómodo, que es, no sé cómo se llama, qué sé yo cómo se llama, pero lo estoy viendo, entonces le doy clic y lo desfrizo. Que para frizar y desfrizar, o mejor dicho, para desfrizar, me parece que es de lo más cómodo que hay. ¿Se puede frizar un subobjeto? No, solo objetos. Sí se pueden ocultar subobjetos. ¿Vos te metiste en la pregunta? Fíjense, edit poly, polígono, selecciono, por ejemplo, un polígono, y si busco, me voy a encontrar que si bien no tiene freeze, sí tiene, ¿dónde estás? Sí tiene hide y unhide. Entonces este polígono yo le puedo decir lo mismo,
hide selected o unselected, el inverso. Y acá no lo borré, no lo rompí, lo oculté. La verdad, la gracia de hacer esto es que yo vea para poder seleccionar cosas que puedan estar acá adentro. Yo no entiendo muy bien qué pasó con esta gente de Autodesk, pero desde hace una o dos versiones, aunque el polígono no está, no podemos seleccionar lo que está atrás, cuando siempre funcionó bien para eso. O sea que en realidad ocultarlo así prácticamente no sirve para nada. Igual esa bordete la aparece. Si yo lo dejo esto así, no. Después ya con el Turbo Smooth no estoy seguro, pero no debería aparecer, ¿eh? Sí apareció. Bueno, en versiones anteriores me ha pasado que me quedaban los agujeros así y no aparecía. Si yo lo rendereo desde acá, desde el Edit Poly, ya tengo dudas, sale en el render. Por eso no me atreví a decir nada. En versiones anteriores no salía. Vamos a ponerle al High Doll a este. Así aparece. No sé. Por último, me estaba quedando con esto, que esto sí lo vi a la mañana. Nosotros vimos los subobjetos del Editable Poly. Saben bien qué son los vértices, los edges, expliqué qué eran los bordes, saben bien lo que son los polígonos, pero no tienen muy claro qué es esto último, que son elementos, que no es un vino esto. En este caso, y en realidad todos los objetos que hicimos hasta ahora, todos tienen solo un elemento. Si yo le cliqueo, pongo la opción elemento y cliqueo el objeto, todo es un elemento. Ahora, si yo le hago Shift Move, por ejemplo, a todo esto, me da una opción que es: todo esto que estás poniendo acá, ¿lo querés como elemento o como objeto? Si le digo que lo quiero como objeto, me va a crear un objeto nuevo. Este va a seguir teniendo un elemento y creé un objeto nuevo desde este mismo. Pero si yo le digo que lo quiero como elemento, ahora tengo un objeto compuesto por dos elementos. ¿En qué cambia esto? Y bueno, por ejemplo, todos los modificadores que tengo después, que en este caso solo tengo un Turbo Smooth, van a afectar a todo el objeto, o sea, los dos elementos. ¿Sí? Y además, Hicimos antes que cuando le daban opción para que modificabas uno modificaba al otro. no, pero esos son dos instancias, acá no son instancias. De hecho, muy diferente a hacer instancias, si yo acá modifico uno de los dos elementos, el otro no se modifica ni a palos. Yo agarro y a este le tironeo un polígono y estoy afectando a esto, porque en realidad es parte del objeto. Es parte del objeto. Lo único que ahora el objeto tiene dos elementos. De hecho, yo como copié todo el objeto con un nuevo elemento, podés pensar que pueden ser instancias, pero yo puedo hacer, así como hacíamos Shift Move con los edges y generábamos nuevos polígonos, ¿sí? Si yo hago Shift Move con los polígonos, genero polígonos sueltos, nuevos, que le puedo decir que sean elementos. O sea que el elemento acá puede ser o todo esto o un solo polígono. Y vuelvo a lo mismo, los modificadores que tenga después le afectan a todos. Bueno, este es lo mismo, como es un solo polígono no se va a redondear, ¿no? Pero si esto le doy un poco más de onda, y lo que hago es seleccionar unos cuantos polígonos que tengan cambio de ángulo entre sí, y hago lo mismo, hago Shift Move y prendo el Turbo Smooth, todos se redondean. Eso sí se redondea. Muchas veces sucede que yo tengo un objeto, supongamos que a este objeto yo le quiero poner una especie de chapita puesta como esto, que esto sería como una chapita que va puesta acá. Bueno, en vez de llevarlo allá a la norma del Tujes, lo debería hacer. A ver, vamos a borrar, vamos a darle un sentido a todo esto. Estoy borrando todos los elementos que había agregado. Selecciono ahora estos polígonos que van a ser una especie de chapita que yo le quiero agregar a este objeto con inscripción. La chapita está perfectamente
acomodada para pegarla acá. Y la tengo todo metida al mismo objeto. Perfectamente lo podría poner en otro objeto. Ya vamos a ver otros ejemplos donde cierre que tenga más de un elemento. Creo, no sé si vamos a ver muchas cosas acá que dé para tener más de un ¿Y elemento. esto se comporta casi como si fuera un plano? ¿Qué cosa? ¿Esto? Sí, yo le puedo dar un Esto en realidad es un plano. No, bueno, pero volvemos a lo mismo. Vos le podés dar un shell, le querés dar un shell. El shell se lo podés dar a un objeto que sea un plano. Este objeto no es un plano. Es un cilindro con un planito por ahí dando vueltas, pero no le puedo dar shell a un subobjeto, que es el planito solo. Acá sí, si yo quiero darle a este plano, le quiero dar volumen, tengo que caer en lo que me decía él, que es usar una herramienta que se llama extrude, dentro del edit poly, pero vamos a dejarlo para la próxima porque se los voy a complicar. Pero, de hecho, si esto yo lo hubiera hecho como un objeto aparte, al objeto aparte le puedo poner un shell, pero al subobjeto no, porque el shell solamente se le puede poner un plano, y este objeto, todo esto que es un objeto, claramente no es un plano. ¿Sí? Y a ese elemento vos le podés poner una textura diferente al otro. Sí. Textura viene después. Sí, obviamente sí. Y eso lo vamos a hacer y lo van a sufrir. Bueno, ¿cerramos? ¿Alguna pregunta? No sé, vamos a ver. La pregunta sería, ¿se grabó? ¿Y ahora qué hay que hacer con esto? ¿Cómo se pone stop? Este 14. Acá, stop o stop. Stop.